de su comunidad. Y ahora sí, son las 14 horas 25 minutos en la República Argentina. Ya está Ofelia Fernández para sus sospechas, vestida de tripera. Sí, pará. Me colgué. ¿Con qué? Hola, Ofe. Me colgué. Hola, Ofe, ¿cómo estás? Disociación. Hola, ¿cómo les va? Bien, me gusta la pilcha del lobo. Gracias. Y hoy trajiste un amigo. Ay, te haces el taradito. No, bueno, no. Va a estar No, Qué difícil. Pongo puntos ya a este tipo de comunicación Mesa. al aire. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no me invitaste a un mano a mano No. tipo Lali Pedro? No puede ser esta puesta de límites Tipo, para al que yo te aire. diga- Hay unos narcos No. gobernando. O sea, prestemos attention, un Bien. segundo. Bien, Yo bien. le podía decir. Me parece bien que lo diga Lía y no yo. Mi video de alquileres era para vos. Me parece. Se agarra la cara. Ves que yo no soy. Bien. Pero pará. Aunque ya todos saben quién vino conmigo, quiero Sí. como hacer una introducción, una falsa sorpresa. Bien, dale. Como, bueno, un recorrido a llegar a esto. Va a ser casi proselitista, igual lo que traje a los fines de esta introducción. Este es tu espacio, puedes hacer lo que quieras. Bien, eso es lindo saberlo. De por qué Juan Grabois será parte de este momento de las sospechas de Ofelia el día de hoy, traje un video, un tráiler de lo que será esta columna. Que se llama, que se llama Sí. ¿Qué se llama? Video Expert versus Grabois. Ah, pensé que era como el La título columna. de la columna. Ah, no, punto JPG. el archivo, el video Ah, el Expert archivo. versus Juan. Bien. Preso lo quiero a Grabois. ¿Me escuchás, Grabois? Preso te quiero. Yo quisiera saber de qué vive Grabois, de dónde sale la plata. Acuérdense, Grabois viene diciendo, Esper es un narco, Esper es un narco, Esper es un narco. que es un hombre vinculado al narcotráfico, se llama Expert. Y la verdad que uno decía, bueno, este muchacho está como un poco cebado. Expert es una cucaracha. Y aparte Expert me tiene un miedo, porque yo le recuerdo esto que no quiere que le recuerden. Es amigo de los narcos. Es un hombre que fue financiado en su campaña por Fred Machado, condenado en Estados Unidos. Se conoció lo que hace unos días venía adelantando Juan Grabois en sus habituales apariciones mediáticas. No solamente fue financiado por el narco Fred Machado, fue un eslabón de su banda criminal condenada en Texas, Estados Unidos. Y tenemos pruebas. Es donde ahora se entiende por qué Grabois decía, Esper es un narco, Esper es un narco. Cuidado, Grabois, contigo, ¿eh? Preso lo De la cuenta, traigo la cuenta Punk Grabois. Y ahora sí, recibimos a Juan Grabois. Hola, Juan, ¿cómo estás? Y ahí andamos, peleando contra la narcoestructura que, además de ser una humillación para nuestro país, que un personaje de estas características presida, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto, que sea el primer candidato a diputado del oficialismo, peleando porque la consecuencia de esto, que se ve muy desde el centro, desde el blanqueo de activos, desde los grandes negocios narco, cuando llega al subsuelo de la patria, a las periferias, se convierte en un baño de sangre, ¿no? Y estamos cerca de convertirnos en un narcoestado y esto hay que frenarlo. Nosotros lo planteamos desde antes de las elecciones del 2019, por eso él me amenaza en el debate que mostró Ofelia. Ese fue el debate público ante 10 millones de personas, donde me dice, ojo conmigo, Grabois. Ahí me di cuenta que íbamos por buen camino. Y bueno, creo que con la nueva información que nos llegó desde Estados Unidos, ya, bueno, Patricia Bullrich fue muy clara, ¿no? Sí. Si no explica de dónde sacó los $200.000, la verdad que tendría que correrse mínimamente hasta que el Poder Judicial pueda procesar el caso. Ahora nos vamos a poner a repasar y a construir desde el comienzo el caso, pero me interesa saber qué opinan sobre las declaraciones de Patricia Bullrich, si es que ve que el barco se está hundiendo y salta a tiempo, si es una bala dirigida a Expert. ¿Por qué Patricia Bullrich sale con esta declaración que uno supone que si ella quiere una explicación de Expert, tiene el teléfono, lo puede llamar, puede pedírsela personalmente? ¿Por qué También la Bullrich está exposición en su pública? propia campaña al mismo tiempo, digamos. Hay una razón muy concreta, ¿eh? Patricia Bullrich es una mujer muy informada. Es la ministra de Seguridad, tiene muy buenos contactos internacionales y Patricia Bullrich sabe y se informó y sabe que esto no termina acá. Entonces, esa es la razón fundamental. ¿Y Patricia Bullrich hace 2 meses no sabía? No sabía. ¿Sabe ahora? Ujú.
porque hubo mucha información nueva, porque hubo movimientos en el expediente norteamericano, porque hubo movimientos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y a veces uno tiende a sobreestimar la capacidad, la inteligencia y las estructuras de poder político. Hay un nivel de lumpenización muy fuerte. Entonces, cuando Esper conoció a Fred Machado, se sacó la lotería. Se volvió multimillonario en 3 años. No es simplemente que utilizó dinero narco para trepar en la política. Desde luego es un trepador y un mercenario, como dijo su ex jefa de prensa, desesperado por una moneda, como dijo el apoderado de la campaña de 2019. Pero si vos ves el aumento patrimonial y las cosas que compró, son bien grasa narco. 790% de aumento patrimonial, ¿verdad? Sí. Multiplicada por 7, eso son las declaraciones juradas. Sí. Que están, Claro. a ver, tiene una casa en Martínez de 420 metros cuadrados. Hacé la cuenta cuánto vale eso. Fíjate el metro cuadrado de la construcción en Martínez. Ya me fijo. Mínimo. Depende de la parte de Martínez. No, en la parte linda. Alvear, en la parte de Alvear. Mínimo $800.000, pero recontra mínimo. Un Lexus modelo 2021, 2022, un BMW, incorpora a su patrimonio otra casa en Pergamino, y tanto Patricia Bullrich como yo sabemos que tiene cuentas en los Estados Unidos no declaradas en instituciones financieras muy conocidas como el JP Morgan. Entonces todo esto desde luego va a ir revelándose, o ahora o después. Hay un nivel de, como se dice vulgarmente, de mexicaneo entre narcos, porque se quedaron convueltos, que va a empezar a salir mierda para todos lados. Pero bueno, no sé si estoy hablando demasiado, Ofe, y te estoy... No. Está bien, pero vamos a ubicar, digamos, esta discusión también pensando en vivo, en función de esto que de hablar de narcoestado en Argentina supone otra sensibilidad, otras alarmas, evidentemente en la región. La situación con el narcotráfico se puede haber llegado a normalizar mucho en algunos territorios, y la Argentina tiene en estas 2 semanas, digamos, un territorio de discusión como muy álgido sobre como su resistencia a entregarse a esa dinámica. Venimos de el triple femicidio en contexto de narcotráfico que movilizó literal y emocionalmente a la Argentina, y ahora esta discusión aparece como oportunidad para darle entidad a esa emergencia, y eso creo que es importante, pero pasar de esa situación general... para pasar de esa situación general a esa situación particular, obviamente, bueno, si uno ve a Milei con Laje o cualquier otra cosa, o las declaraciones, salvo las de Bullrich en general sobre este tema, siempre se hace alusión al contexto de campaña electoral, por decirlo de una manera. Y recorriendo el tema con vos puede aparecer tranquilamente el objeto del reparo de, bueno, campaña electoral, un candidato contra otro candidato, operación Cuca, esto que lo otro. Entonces quería traer algo que ha circulado mucho, pero me parecía que vale la pena, estando frente a una acusación bastante grave, bien grave, que es Esper financiado de plata narco, 200 lucas verdes en principio, viajes en un jet privado que entregaba droga. 2. Sí, claro. Pero bueno, Juan Grabois puede ser muy sospechoso para algunos. Entonces vamos a ver en estas sospechas de Ofelia con la mayor objetividad posible el recorrido de este conflicto. Entonces parece primero que Lilia Lemoyne algo dijo en algún momento. Más Esper. Bueno, te encantan entonces las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos. Eso te gusta. ¿Eso es Esper? Eso es Esper. No. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? No, contámelo. ¿No sabes? ¿Para eso te invité? Contámelo. No me invitaste para eso. Por Dios que sí. Pero hija, ¿para qué viniste? ¿Queremos hacer un juego de palabras? Me invitaste. Te canto el retruco, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué narco? No puedes decir que preferís a Expert antes que... ¿Pero qué pasó con Expert? Te pregunto. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Sí. ¿Vos crees que fue un piedrazo? Y que fue un balazo. Por merca. No. A ver, ¿qué pasa si alguien te financia a vos una campaña? ¿Y a Milei quién lo financia? Los ómnibus que estaban hoy en la puerta de Arenas ahí. No, bueno, esa gente... No, pregunto. Va porque quiere. ¿Así? Mostrame la imagen de los ómnibus. Bueno, bien sabemos también que Lilia está bastante corrida, no es una persona necesariamente en sus cabales, entonces uno puede querer ir a buscar otras fuentes dentro de la Libertad Avanza,
fuentes de, bueno, también de dudables legitimidades intelectuales, pero fuentes, en fin, para recorrer este conflicto. ¿Qué dirá el gordo Dan, entonces? Insospechado de Cuca, realmente. Insospechado de Cuca. Si a él, de hecho, le chupa la pija, la opinión de los Cucas. Hablas de la métrica, el gordo Dan. ¿Qué dijo el gordo Dan con todo? ¿Ha hablado de esto en el pasado? Ha hablado del Gordodán, no recuerdo de haber visto del Gordodán, lo de Lilia lo habíamos visto y seguramente muchas de las cosas que veamos hoy ya las fuimos viendo en estos días, pero me parece que estaba bueno reconstruir desde el comienzo y armar una especie de gran video que recopile toda esta causa. Bueno, finalmente, un tiempo después, el Javo me lo confirmó personalmente, dice el Gordo Dan en este tuit. Una vez que nos vimos, que Espert había intentado bajar su candidatura por guita y por eso se había ido. Por eso se abrió de Avanza Libertad, que era aquella lista de José Luis Espert. Por eso nació La Libertad Avanza. 8 de octubre del 22. Sí, claro, y por si no alcanza con el Gordo Dan, también me pregunto qué habrá dicho Romo. ¿Qué dicen estos tuiteros a sueldo en su historia sobre José Luis Espert? Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante y quedó para siempre como un esclavo de Massa y Larreta. 23 de octubre del 23. Ahora su cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires. Por último, vamos a ver qué dice Fargosi, que es el cabeza de lista en la ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Le exigen a Espert explicaciones por supuestos aportes de un narco en su campaña. 2021. Es decir, algo sabían. Una cosa rara había y todas estos personajes lo sabían. El tema es que esta relación, que podía ser una cosa rara entre Espert y el narcotráfico, en los últimos días se ha convertido más que en una cosa rara, en una casa cara, porque tenemos bastante comprobados, 200 lucas verdes que han entrado directamente a su cuenta, no una cuenta alternativa, no la de un amigo, ese nombre, apellido, José Luis Espert. Y ahora, bueno, la intención es verlo entonces en detalle, empezando por tal vez un actor importante de toda esta trama, que sería Fred Machado. ¿Quién es Juan Fred Machado? Fred Machado es un argentino que se fue a vivir a Estados Unidos y desarrolló un esquema para nacionalizar aviones y avionetas con lo que vendría a ser el pasaporte norteamericano que tiene un avión, una avioneta. Juan, ¿es un tipo de guita, de clase media? Es un tipo que se hizo multimillonario. No, ya sé. Que blanqueó. Digo, ¿qué argentino es el que se va a Estados Unidos? Es un emprendedor. Es uno de esos héroes que marcaba Milei cuando Milei decía que los mafiosos eran mejor que el Estado porque tenían códigos de asesinar mujeres, códigos de blanquear guita, que a Milei no le importaba de dónde saliera la guita blanqueada. El tipo, desde luego, no viene de un contexto, no es multimillonario, viene de sectores medios de la Patagonia, donde ahora está residiendo en la casa de un señor que se llama Sicarelli, que es muy importante para esta trama. Sicarelli fue uno de los que estuvo en el esquema de la campaña de 2019, es uno de los que tiene la cédula azul de la camioneta blindada que le prestó Fred Machado, y es la actual pareja de algo absolutamente increíble. Que es Lorena Villaverde, primer candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Río Negro, actual diputada, parte de la Comisión de Presupuesto con Espert, es decir, lo que manejan el presupuesto del país son narcos o narco-friendly, que fue también detenida por tener medio kilo de merca y está implicada en una serie de estafas inmobiliarias de los últimos años que también tienen que ver con el blanqueo de merca. Ahora, yo te doy una pregunta. Sí. Tener medio kilo de merca es una barbaridad de merca. O sea, no es para consumo personal. Por eso. Estuvo detenida por tener medio kilo de merca y después no estuvo más detenida. Después hizo una probation y resolvió el tema porque en Estados Unidos existen mecanismos, en la Argentina también, que se llama juicio abreviado, probation, donde vos aceptás, negociás con el fiscal determinada condena a cambio de que se evite el Estado norteamericano, el juicio, que es lo que básicamente hicieron dos de los acusados en la causa que tiene Fred Machado en el Juzgado Federal de Texas, que ahora lo voy a explicar, pero quiero volver a la pregunta de Ofe y a explicar un poco el esquema. Dale. Este hombre en un pueblo muy, muy pequeño de Texas, que Onalaska se llama. O sea, si querían hacer un paralelo con Ozark, la película parece copiado con la serie. Onalaska, que tiene 1.700 habitantes,
pero tiene 1.200 aviones y avionetas registradas, con la letra N, como les decía antes. Entonces, ¿qué es lo que hacía Machado? Recibía los títulos de propiedad fundamentalmente de narcos, de corruptos, de gente repugnante, y les daba el título norteamericano que permitía que volaran por abajo del radar, cosa que en muchos de los vuelos narcos y en los vuelos donde transportó a a Spert hizo, que es apagar el GPS, que se llama transponedor. En este marco fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Argentina, acusado por Interpol, es decir, por el juzgado de Estados Unidos, de tráfico de cocaína y lavado de activos. Millones y millones y millones de dólares. Le dieron extrañamente la domiciliaria porque no es un hombre que tiene 70 años, ni que está enfermo, no. Hace 3 años y pico con domiciliaria en un country. En este momento está nadando en una pileta climatizada y disfrutando de la gran vida. Y este señor no solamente le dio 2 aviones por lo menos, ¿no? El que sale en la foto famosa, que es un Bombardier, se llama, y otro que se llama King Air, que es en el que están registrados algunos vuelos. Por lo menos esos 2 aviones. Y este es el hombre que tenemos enfrente. Es un narcotraficante de alta gama, no es un perejil, es un tipo, es el personaje más relevante del narcotráfico en la Argentina y fue el personaje más relevante del narcotráfico en Guatemala, donde tuvo un derrotero similar de hacer apuestas políticas por determinados candidatos. Le fue mejor que con Spert acá. Pero si uno ve cómo evolucionó la carrera política de Spert, la verdad que no solamente en términos económicos, sino en términos políticos, se sacó la lotería con Fred Machado. Se sacó la lotería. Hay un tuit que es interesante, que yo no lo había visto, donde el gordo Dan cuenta que Milei le dijo que Spert le ofreció plata para bajar la candidatura. Yo le mandé recién a tu producción, porque no sé si vos lo tenés a esto, Ofe, que es el clip de Ale Fantino. Ah, justo el de Fantino no. Bueno, es Fantino con Milei, en una entrevista con Milei. Ah, uno, no el de Fantino el otro día. No el de Fantino el otro día, que es durísimo también. Sí. Sino el de Fantino hablando con Milei y Milei contándole exactamente la misma anécdota que cuenta el gordo Dam, pero sin nombrar a Spert. A ver. Eso es lo que le molesta a algunos, que no me pueden comprar. Hay tipos que son compradores hostiles, Sí, mirá, compradores me acuerdo este clip, no lo había asociado a esto. No entienden cómo puede ser que no me puede comprar. ¿De la política o del mercado? Estoy hablando de la política. Los empresarios ya me conocen, ni se les ocurre hacer algo así. ¿De la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Millones? No llegaban a millones. ¿Y cómo te intentan comprar? ¿Cómo te dicen? O sea, si saben cómo sos, ¿quién te contacta? Igual lo intentan. ¿Quién te contacta? Igual lo intentan. Llegan a vos y está ahí. Y vos podés agarrar y decir, bueno, agarro y... ¿Y comprarte para qué? ¿Qué harías si te compran? Para correrme, para no estar, para no molestar. O sea, te pongo tanto, correte. No es que te pongo tanto, te los pongo arriba de la mesa, correte. Y los tenés que ver ahí y decidir. ¿Los viste? Sí. ¿Millones? No llegaba, no era una cifra de millones. Pero de $1 millón. Menos era. Bueno, así arrancaron. ¿Qué te mostraron? ¿500 lucas? No, era un poco menos. $300.000. Ponele. ¿Qué te mostraron $300.000? Te dijeron, correte, ¿te llevas esto? ¿Y qué le dijiste? Llévatelos. Wow. Y Spert termina siendo cabeza de lista, lo habrán podido comprar. Se ve que sí. No. Eso fue cuando avanza la libertad avanza. No, sí, claro, eso lo sé. A ver, y yo te puedo decir, ese Milei, que no es el Milei posterior, no es el Milei dominado de manera López Reguiana por Karina, ese Milei no agarraba guita negra. Ahora se volvió un corrupto, pero en ese momento no lo era. Y todo lo que dice es verdad, y todo lo que dice es Spert. Lo raro es que si alguien cuenta esto, debería haber algún fiscal que levante la mano y le diga, señor Milei, ¿me cuenta cómo es esto de los menos de $300.000, que un poquito coinciden con los $200.000, ¿no? Nos cuenta un poco quién se lo ofreció, porque eso estaría siendo ilegal. A ver, unas jovencitas por tirar bosta de vaca en la casa de este narcocriminal estuvieron 22 días presas. El actual presidente de la Nación contó que lo fueron a sobornar con dinero
desde luego no declarado porque estaba en efectivo en una valija, y a nadie se le ocurre preguntarle, Milei, ¿por qué no nos cuenta eso que dijo en la entrevista de Fantino? ¿De dónde salió esa plata? ¿No? Es extraño el funcionamiento del Poder Judicial en Argentina. Igual después vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, Juan, me da intriga una cosa. Yo diría, te digo lo que haría yo si un narco financiara mi campaña. No viajaría en el avión de ese narco. Te hago preguntas como para ir desentramando dudas, ¿no? Como si yo recibiera plata de un narco, lo que intentaría hacer es que públicamente no tener nada que ver con ese narco. Bueno, vos sos vos. Usás esa plata para comprar un pasaje, digamos. Claro, capaz, si ese narco me gira $200.000, me compro un pasaje en primera, pero digo, ¿por qué viajo con el avión del narco? Porque hay algo que tiene que ver con las estructuras de poder y de impunidad. ¿Por qué Trump aparece en una foto con Jeffrey Epstein? Cuando vos sentís la impunidad y tenés esa adrenalina del poder, medio que no te importa demasiado nada. Podemos ver un montón de situaciones festivas de gente totalmente turbia con políticos de alto nivel. Y por otro lado, hay algo que tiene que ver con cómo se consolidan los vínculos mafiosos de complicidad. Los famosos códigos de los que habla Milei. Si vos no estás atado, lo dice muy bien Lilia. Lilia no, el otro que hizo el tuit que decía que quedó atado. Si vos no te atás, el otro no te garpa. El otro te garpa si vos dejaste los dedos manchados, entonces te puede extorsionar. Claro. Entonces hay una lógica también subyacente que tiene que ver con una sensibilidad narco o de los libertarianos, que no hay que decirles libertarios, que es básicamente la filosofía de Milei, la filosofía que aparece en el debate que yo tengo con Milei, la filosofía de cuando Milei dice que su ídolo es Al Capone. Son códigos que se respetan en un mercado libre donde lo que hay es mercado. Y del mismo modo, bueno, yo no quiero hablar demasiado porque por ahí Ofelia tiene este material, así que estoy tratando te estoy tratando de que construyamos la química. Que construyamos la química. Dale. Pero tenemos químicas muy poco radiales. En este momento en la vida en general. Sí. Buah, para seguir ahondando en esta trama, cuando uno escucha la autojustificación de Spert, hay un tema, la separación que intenta construir es como el financiamiento de las campañas, por decirlo de una manera, que es una discusión, cómo se financian las campañas, cómo se financian los partidos, separarla de lo que puede ser una cuestión de financiamiento personal, digamos. Pero lo que pasa con este último descubrimiento es que pasa en 2020. Campaña terminada, elección realizada, pum, 200 lucas, nombre, apellido. ¿Cómo ves, digamos, esa relación? Y sobre todo si podemos ahondar en lo judicial estrictamente, sobre todo en quién es Debra, que es una actriz importante de este conflicto, para entender tal vez el proceso judicial latinoamericano y sobre todo qué pasa con el argentino. ¿Qué carajo pasa que la Corte está haciendo lo que hace? Mira, ya salió el apoderado del partido de Spert, UNITE, se llamaba, uno de los apoderados, porque hay alguien que se llama Pablo Portas Dalmau, que estuvo involucrado en otra causa narco. ¿UNITE no es de Bonacci? Bonacci, efectivamente, ya salió. Sí. Si lo googleás, creo que salió hoy o ayer. Bonacci dijo, esta plata no fueron aportes de campaña. Porque está el otro clip de Fantino, que es tremendo, donde Spert dice, sí hubo aportes, pero no fueron a mí, fueron a la campaña. Ahora sale Bonacci, que es el apoderado y tiene responsabilidad legal, pero no es el único apoderado. Busca esto. Portas Dalmau. Busca el apellido Portas Dalmau. También apoderados de Spert con los que siguió en contacto. También gente vinculada al narco. Con causas por narco. Presos por narco. Toda esa banda turbia y criminal tiene distintos actores. El que fue el apoderado que salió a hablar, que es Bonacci, dice no fueron aportes de campaña, como dice Spert en el video de Fantino que fueron aportes de campaña. Ahora, lo que está haciendo es reconocer que hubo aportes de campaña o aportes personales, no importa. Aparte, viendo la textual es, estaban desesperados por ver una moneda. Esa es la textual del apoderado. Claro. ¿No? Bueno, desesperados por ver una moneda, ¿para qué la moneda?
¿Para la campaña o para comprarse una mansión? No importa. Es moneda narco. Es moneda manchada con sangre. Ya con eso, el tipo tendría que estar preso. Él reconoce que recibió aportes, que no declaró en el partido y tampoco declaró en su declaración jurada personal. O sea, ya está, loco, jaque mate. Y encima ahora te aparece la contabilidad de esta mujer que me preguntó Ofe, Debra Lynn Mercer Erwin, que vendría a ser como la contadora de la organización criminal. La que llevaba la contabilidad paralela, la que está condenada a 16 años de prisión. Y esa contabilidad paralela, en algunos casos, tiene varias hojas, en algunos casos aparece con nombre y apellido de la gente que recibió el dinero y en otros casos aparece con palabras clave. Evidentemente, con José Luis Espert no tuvieron demasiado reparo en poner el nombre y apellido, pusieron el nombre y apellido y esa prueba está admitida, de hecho es la prueba fundamental que permite la condena de Mercer Erwin. Esta condena, insisto, se basa en esa contabilidad paralela y el IRS, que es como la FIP de Estados Unidos, saca una declaración diciendo toda la gente que figura en esta columna de la planilla son cómplices, utiliza la palabra cómplices. Entonces hay una investigación también de naturaleza impositiva. Todos recuerdan que Al Capone distribuía droga, mataba gente, etcétera, pero fue en cana. Fue en cana por los impuestos. ¿Por qué? Porque los mecanismos del IRS, igual que la FIP, si funcionara bien, son más ágiles que los de la justicia penal. Claro. Bueno, entonces esta mujer que está presa tiene una hija que... ¿Esta mujer está presa desde cuándo? Y hace 3 años más o menos. Tiene una hija que tiene un nombre bastante difícil de pronunciar, se llama Clayt Moffett, que hizo un acuerdo relativamente hace 2 años aproximadamente. Se llama Plea Agreement, que lo tengo acá porque esta es información nueva también. Y ahora les explico por qué es importante y relevante. Donde acepta su... ¿Culpabilidad? Donde acepta la pena que le imponen. Es como un abreviado, ¿no? Dice, bueno, no jodamos más, está bien, yo acepto esta pena que me ponen, acepto pagar esta multa, etc. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es relevante? Porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se dedicó en los últimos días a mandarle a todos los periodistas de La Nación y de Clarín en off, porque ni siquiera se la bancan para hacer una declaración pública, que ellos no están pisando el expediente de extradición. El expediente de extradición, a ver, Fred Machado ya tendría que estar en un juzgado federal de Texas explicando qué es lo que pasó, y eso permitiría que abran una carpeta de evidencia que no pueden abrir hasta que Fred Machado esté ahí y designe abogados. Porque en Estados Unidos el sistema es, los abogados tienen que ver las pruebas antes que se produzcan en el expediente. Como no las pueden ver, no las abren. Ahí están los teléfonos celulares, hay un montón de documentación que es propiedad de Fred Machado y para hacerlo se requiere que esté en Estados Unidos. Esto lo tiene pisado la Corte Suprema hace muchísimo tiempo y lo que hizo cuando nosotros empezamos a hablar de este tema hace un mes aproximadamente de los plazos ridículos para la extradición es arreglar con el abogado Oneto, que es un personaje muy importante en la trama, porque Oneto y Españolo, ¿se acuerdan de Españolo del 3% de Karina? Lo tenemos más o menos en el radar. ¿Querés que nos metamos en esa trama de manera más gráfica? Dale, metámonos y después haceme acordar que cuente... Me encanta esta dinámica que tienen. ¿Querés que hagamos tal? Sí, hagamos tal cosa. Yo... Sí, es la química que han construido. No, yo recibo directivas de la compañera Ofelia en este momento, así que avanti. No, sí, para como acompañar visualmente esa propuesta, antes decir que, porque uno pensaría en escándalos que son así alevosos, o incluso si se lo mide con la vara con la que el peronismo tiene que actuar ante situaciones moralmente tan escandalosas a primera vista que no necesitan el ritmo judicial para resolverse. Hay también un momento de firmeza política, decir, me separo de esta negligencia, me separo de esta atrocidad. Los libertarios ya vienen con una sucesión de escándalos en las que no cambian absolutamente nada, nadie se hace responsable, no, por usar una metáfora, no corre ninguna cabeza. Entonces, para este caso particular, uno podría, viéndolo desde afuera, decir, bueno, chau Espert y listo, otra cosa. Pero creo que entonces es importante el mapa de relaciones que construyó Juan junto a su equipo para entender qué implicancias complican que se terminen de hacer cargo y decir, che, tajantemente me separo de esta situación, cómo hay una interrelación que a todos los deja en una situación de complicidad.
Y sí, mira, Oneto y Pañolo son abogados los dos. Los dos fueron abogados de Milei, pero son socios en el estudio, ¿ok? Ahora, vos sos presidente de un país, la República Argentina. Y tu abogado es el mismo abogado del narco más importante que hay en la República Argentina. Fred Machado. ¿Vos entendés lo que te estoy diciendo? Ofe, ¿vos entendés? ¿Y el ministro de Justicia, Cunio Libarona? Después, si querés, seguir vos con Cunio. Pero nada, para hacer ese paréntesis. Pero digo, si yo soy presidente de un país, esto es parecido a lo que vos me preguntaste sobre, si tengo un amigo narco, lo oculto. Si yo soy presidente de un país, no quiero que mi abogado sea el mismo abogado de un señor que está en Río Negro, es decir, no era que se encontraron en el estudio de la esquina, no quiero tener el mismo abogado que un narco que está con pedido de extradición, por lo menos para disimular. Aparte fue su candidato a vicegobernador. Además, fue el candidato a vicegobernador. Pero sacando eso, hoy, no hace 5 años o 10 años o 20 años, hoy comparten abogado Fred Machado y Javier Milei. Entonces vos decís, ¿cómo pueden ser tan impunes? Porque vos imaginate que yo compartiera abogado con cualquier pibe con una causa de narcotráfico. Vos imaginate, me preguntaba Expert, ¿vos de qué vivís? Bueno, yo puedo explicarlo perfectamente. Yo doy clases en la Universidad de Buenos Aires, escribo para 2 diarios, tengo 4 libros publicados que me dan regalías, tengo algunas tareas como consultor dando clases en el exterior, estuve mucho tiempo en Roma, es decir, y tengo todo blanqueado. Y tengo bastante poco. ¿Sos abogado? Y soy abogado, por eso llevé algunas causas, pero pocas en los últimos años. Y la verdad es que tengo ingresos relativamente bajos. Sí, no tenés una casa de 400 metros cuadrados. Pero yo le pregunto, ¿de dónde la sacaste? A esa de 420 metros cuadrados, ¿de dónde la sacaste? ¿Cómo te compraste un BMW y un Lexus en el mismo año? Explícamela. No, y te dice que es una campaña sucia y que... Bueno, por eso, cuando vos no podés explicar, entonces yo puedo explicar cada centavo de mis bastante magros ingresos. Cada centavo. Por eso, cuando él dice me gustaría verlo en la cárcel de Grabois, básicamente le gustaría verme en la cárcel porque nosotros lo venimos denunciando y él sabe que es verdad lo que estamos diciendo y sabe que lo podemos probar. Entonces, ¿por qué la Corte Suprema, y esto es fundamental, está pisando la causa? Porque hay un acuerdo político. E insisto, la Corte Suprema se dedicó a mandar en off a muchos periodistas de La Nación y de Clarín que no estaban pisando la causa y que ellos estaban pidiendo una documentación que era muy importante para ver si tenía implicancias en relación a la extradición de Fred Machado. Eso desde el punto de vista jurídico no corresponde. Cuando vos tenés un pedido de extradición es un trámite muy, muy expedito, muy rápido. Vamos a ver que los dos implicados en el triple femicidio de países con una institucionalidad históricamente más frágil que la Argentina, como Perú y Bolivia, los van a extraditar muy rápido. Y tenés al mayor narcotraficante, por lo menos de Sudamérica, metido en un country y hace 900 días que no lo extraditan. Porque, queremos ver cómo fue el plea agreement. Entonces, eso tienen que mandar un exhorto a Estados Unidos. Lo tienen acá, chicos. Les ahorramos 1 año y medio. Ya se los mandamos. Juan. Entonces, esto es muy importante porque la complicidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es lo que permite la operación de la narcoestructura en este país. La complicidad de jueces federales, la complicidad de dirigentes políticos, la complicidad de estructuras policiales. Y nosotros venimos peleando contra esto desde abajo hace mucho tiempo, sobre todo con las víctimas, que son los pibes y las pibas que sufren situaciones de consumo graves. Ofelia conoce muy bien ese trabajo, con un montón de casas comunitarias. Estuvo Corina acá el otro día, también en Gelatina, pueden ir a buscarlo. Sí, haciendo buenísimo. Una lectura desde la experiencia de construir esos espacios comunitarios de consumo problemático, especialmente para mujeres, en el marco del triple femicidio, traer un poco de esa mirada. Está en el canal de Gelatina, lo pueden ver, estuvo muy bueno. Bueno, eso, que gente que está sufriendo mucho, está siendo desfinanciado de una manera brutal. Esto fue denunciado por el equipo de sacerdotes de Villa de Emergencia. Todas las políticas de tejido social que impiden que los pibes terminen como este Osorio, que pasó de ser un laburante del hospital italiano a que le digan que con las criptomonedas se podía ser millonario
lo estafaron, particularmente con la criptomoneda Libra, que algo tiene que ver con Milei. Terminó trabajando para el narco y terminó siendo partícipe del crimen más horroroso de los últimos años. Entonces, hay una lógica... Impunidad arriba, abandono abajo. Exactamente. Que linkea los niveles de impunidad que hay arriba, dónde va la ruta del dinero, dónde va la ruta del poder, y lo que pasa en las placas tectónicas de la patria, que efectivamente están abajo del radar de la política superestructural, y cuando suben al radar es para culpabilizar a las víctimas de sus propios padecimientos, sean las chicas asesinadas o sean los pibes que están en situación de consumo grave y que no encuentran una salida porque lo poquito que había lo terminaron de destruir. Juan, dicen que ni Karina ni Santiago Caputo querían que Espert fuera el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, y el que hizo fuerza por eso fue Javier Milei. ¿Vos ves alguna relación con todo esto? ¿O por qué crees que Milei se la jugó como no hizo casi nunca por Espert? Yo creo que Españolo juega un rol ahí. ¿Qué tiene que ver Españolo en todo esto? Españolo tiene una relación estrecha, íntima, con Espert. Es pública esta relación, no es algo claro. que... Tienen miles de fotos juntos. No es información que me llegó, es información pública. Y a su vez, Españolo tenía un vínculo muy importante con Milei, a punto tal de ser la persona que más veces fue a la Quinta de Olivos de todos los funcionarios que hay. Vos pensás que era un funcionario de segunda jerarquía, de Landis, ¿no? No iban a discutir precisamente sobre discapacidad. Entonces, cuando... Quizás le gustaba mucho la ópera. Quizás le gustaba mucho la ópera. Yo creo que no era precisamente por la ópera, porque no son personas que se caracterizan por un alto nivel de cultura académica, musical por lo menos. Y creo que iban a hacer otra cosa. Y creo que hay temas de guita ahí. Es decir, que hay un nivel de lumpenización de las altas capas de la política argentina, de los cuales, por ejemplo, hay 3 personas que no participan. Bullrich, Caputo y Sturzenegger. No son lumpenes, son profesionales. Es decir, para ellos $200.000 es un vuelto. $800.000 es un vuelto. Caputo maneja esquemas de negocios de $1.500 millones, como el de las cerealeras. Maneja esquemas de negocios que tienen que ver con garantizarle a los fondos de inversión rentabilidad del 30% anual. Y los maneja dentro del plano de una legalidad opaca, pero que le permite estar fuera de la roña del narcotráfico. Y después tenés una capa lumpen, que son todos estos personajes, incluyendo al presidente de la República Argentina y a Karina Milei, que me importa poco que sea su hermana. Lo que me importa es que es secretaria general de la presidencia y que también, de una manera muy, muy evidente, participó en esquemas de corrupción vinculado a el tráfico de influencias entre empresarios y el presidente de la nación. Entonces, este esquema lumpen son los que representan a la Argentina, digamos, institucionalmente. Y el esquema de Bullrich, que es un esquema más sofisticado, que es un esquema más, es el staff permanente de la ultraderecha en la Argentina, ese esquema no quiere saber demasiado con esto, porque ya tiene otro business, y ese business es legal. Entonces ahí sí funciona lo de, mira, yo no me voy a subir al avión de un narco, y no quiero manchar lo mío con los narcos, porque lo mío es de otra jerarquía, digamos, ¿no? Entonces creo que va por ahí la cosa. Bueno, Juan, gracias. No, para un poco también explicar, bueno, también proselitismo nuevamente, pero no, porque enfrentarse a este tema para mí tenía mucho más valor que yo ir y robar información y traducirla y transmitirla, recuperar en varias dimensiones el trabajo que estamos haciendo, que estás haciendo, de abajo para arriba también, en lo que decíamos recién. La experiencia territorial de combate contra estas estructuras yo la conozco de primera mano por el laburo que hace Viento de Libertad y el MTE, que me introducen así como un problema, una desesperación, una expectativa y una esperanza, digamos, de que a contramano esos temas se laburan, se tratan, se contienen.
y Juan, particularmente vos, tu equipo, en lo jurídico, en lo técnico, en los niveles de información, incluso de previsión de este conflicto, si uno iba rastreando tus intervenciones, es también muy valioso y por eso para mí era muy importante contar con tu palabra en el marco de esta conversación. Palabra que además se da en un contexto de campaña electoral, ya que sos candidato y tal vez seas diputado, lo cual me alegra tremendamente. Así como también ese es un trabajo por venir de cruzar lo legislativo con esto que ya hacemos, ya conocemos, ya sabemos, así como ya de alguna manera también este tema traerá desafíos a nivel legislativo y ya estamos de alguna manera siendo parte de ese trabajo en tanto hoy, por ejemplo, y contame si sabes algo de eso, está Itay Hagman en la Comisión de Presupuesto, presidida insólitamente por Expert, llevando esta discusión. Me alegra mucho saber que para los escándalos sucedidos y por venir estará ese trabajo plasmado, representado con vos, con Itay, con Nati en la otra dimensión. Así que los voto y los quiero mucho y quería decir eso. A ver, se le picó un poco recién a Expert no la vi. La tarea en la comisión. Ahora ya está hablando Guberman, pero hace unos minutos hubo también un cruce con varios diputados que le remarcaron justamente esto. Mira, nunca fue más fácil. Expert es candidato en la provincia de Buenos Aires, compite con Tayana, que es una persona intachable. Pero vos ponés dos economistas, ¿no? Lo pones a Itay Hagman y pones a José Luis Expert. Uno es una persona de una inteligencia, una honestidad y una bondad gigantesca, y el otro es un delincuente vinculado a los narcos y más malo que las arañas. Entonces nunca fue tan fácil definir para dónde va la cosa. Y si nosotros queremos enfrentar a esta gente, no hay que confundirse, no hay terceras opciones. Lo que les molesta y a lo que le tienen miedo es a Fuerza Patria. Y creo que es muy importante en este momento para defender a la República Argentina de los niveles de denigración que está sufriendo, y lo digo porque en este momento me toca un rol político y soy parte de una fuerza, que soy parte porque estoy convencido que es la que puede frenar a Milei. Y creo que la responsabilidad del voto en este caso tiene un valor adicional a otros, porque nunca fue tan degradada la nación argentina como en estos últimos meses, ¿no? Con una cuestión tan evidente de la narcoestructura y al mismo tiempo con una degradación tan grande de la investidura por el servilismo de nuestro presidente con el presidente de otro país, en este caso Donald Trump. Entonces, efectivamente, como bien dice Ofelia, más allá de que esto viene hace mucho tiempo, que el laburo nuestro viene hace mucho tiempo, en este momento la política electoral expresa un combate de un sistema de valores básico y mínimo contra otro sistema de valores muy vinculado a esta perversión, a esta maldad y a esta deshumanización de la sociedad. Juan, te hago la última. Que Milei, en este momento en donde pareciera ir necesitando cada vez más de la justicia, se vuelve a acercar a Macri, ¿lo sentís casual? No, ¿O no sentís que tenga que ver con eso? Yo creo que, a ver, él lo hizo antes, ¿no? Cuando le fue mal en la elección, la primera vuelta, que perdió, porque él sacó el 30 y pico % de las PASO, pero perdió la primera vuelta, ganó el balotaje. Vieron que perdió por una cantidad de puntos significativa, 8 puntos, etcétera. Entonces se empezó a desesperar, de ahí es el famoso... Tuvo 3 puntos de perder en primera vuelta. Exactamente, ¿no? 3 puntos que los tendría que hubiesen sido los 3 puntos que... Qué bueno, podría haber puesto el Frente de Izquierda, Schiaretti, alguna gente que en momento de definición grosa tiene problemas para... Sí, viste, porque en la vida hay que elegir a veces. Bueno, hubo gente que eligió mal, tanto en ese momento como en el balotaje. Y que ahora dan lecciones sobre cómo se lo enfrenta a Milei. Sí, había una fácil que era la electoral. No está Pedro Rosenblatt, así que está eliminado la figura de pelearse con gente, así en el aire, o sea, tipo con ideas. Ahora dan no sé qué. No entiendo lo que está diciendo. Que Pedro se pelea con personas que estos no son enemigos con las que discute imaginariamente, digamos. No es imaginario. No, es bastante práctico esto. Es decir, cuando vos estás frente a una ultraderecha deshumanizante y una narcoestructura que era conocida por todos, ¿no? Y un candidato del peronismo que te puede caer peor, y vos le decís a la gente, como pasó con Miriam Bregman y el FIT, le decís a la gente, yo no apoyo, no vamos a llamar a votar al candidato que no es de la ultraderecha,
tenés un problema grave de concepción y de si pones primero a la patria o primero tus intereses sectarios. Entonces, para mí no es una boludez y eso reafirma que en este momento estamos en un momento donde puede pasar cualquier cosa en la Argentina. Nosotros tenemos que sacar a este tipo del Parlamento, nosotros tenemos que lograr repetir lo que ya hicimos, que es generar las mayorías suficientes para revertir los vetos, y lo que a ellos los pone del orto es el peronismo y en este caso Fuerza Patria. Todo lo demás es un chamullo. Repetime la última pregunta porque me perdí. No, igual nada, eso en cuanto a eso de última, güey, ya fue, digo, creo que se ha asumido, digo, estamos en una situación de nuevo peligro muy comprobado, digo, en meses muy jodidos en lo que hace a las acciones de gobierno, solo que al menos no, si no, digo, no dar lecciones de resistencia al gobierno, lecciones de enfrentamiento al gobierno. Bien. La última jugada más de callado. No, qué sé yo no quiero ser autobombo de nuestro espacio, pero la verdad que darnos lecciones a nosotros, que nos persiguieron, que estuvimos presos, que nos cagaron a palos, que tenemos cientos de heridos en las movilizaciones, que estamos todos los días los miércoles en la calle y que además, le ganamos a Petovelo en la justicia. Logramos ser querellantes en la causa de Libra. Hicimos esta denuncia contra José Luis Espert. Nos estamos jugando la vida y la verdad que yo sería un poquito más respetuoso antes de bardear. Pero eso es un tema absolutamente secundario. Nosotros tenemos que poner el foco en enfrentar a esta caterva de hijos de puta, esta jauría de lumpenes que gobiernan el país. Pero no podemos evitar, y creo que esta es una tarea militante, mostrar la relevancia que tiene este proceso electoral, porque la forma de frenar a Milei es repetir lo que se hizo el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Entonces, no puedo dejar de... Sobre todo porque eso está a la vuelta de la esquina, digamos, es la próxima parada en la que se puede dar un mensaje respecto a todo lo que... ya en la elección de provincia parecía ser un escenario jodido para el gobierno en cuanto a lo expuestas que quedaron maniobras de corrupción, escándalos y demás. Pensamos, ¿puede ser peor? Bueno, es peor, digo, están pasando, digo, que cada vez es una nueva piña, que no es una piña deportiva al gobierno nacional o a la estabilidad política del gobierno, sino a las vidas materiales de todos los que estamos de ahí para abajo, digamos, ¿no? Como en lo económico esta semana. Entonces, bueno, hay una parada pronta en la que eso se vuelve relevante. Pero déjame hacer una última reflexión, perdón. Pero efectivamente... ¿Quién tiene la última palabra? Sí. No, porque además... Termino rápido. Estoy medio low watt, pero... porque la verdad que me angustia esto, ¿eh? O sea, yo en un punto la adrenalina del combate, pero por otro lado la estoy pasando como el orto, porque... Bueno, con Ofelia estuvimos hablando hasta tarde por situaciones vinculadas al triple femicidio el día que descubrieron los cuerpos. O sea, son nuestra gente, son la gente de nuestros barrios. Cuando yo era consultor del Dicasterio de Justicia y Paz, que recién les contaba, ¿no? En un trabajo no remunerado, pero en un trabajo que después fue el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral, yo del Papa Francisco, que es, digamos, la persona que me formó filosóficamente, el más importante, recibí muchas enseñanzas. Una enseñanza es: al narcotráfico se lo combate. Si te tenés que jugar la vida y jugarte el pellejo, se lo combate, porque es el factor de destrucción del tejido social en los sectores pobres más potente que tiene la estructura de descarte, de la cultura del descarte. Y en eso tiene que haber un consenso, una unanimidad y una perspectiva general de todos los que queremos que nuestros hijos y nuestros nietos, nuestras hermanas y hermanos puedan tener una vida digna. Y eso lo tenemos que combatir en todos los planos, digamos, en el político, en el social y en el cultural, como están haciendo ustedes, como Ofelia está haciendo este aporte, que le agradezco que me haya invitado. Y bueno, y les agradezco a todos por el tiempo.
Las sospechas de Ofelia Fernández, hoy Ofelia and Friends. Gracias a ambos. Nosotros seguimos con Industria Nacional hasta las 4. Antes les contamos que se estrenó en El Abuelito el tercer episodio de Voces del Fogón, la serie de Ultracom, que mezcla leyendas y mitos argentinos, cocina real y relatos narrados por el queridísimo Seba de Caro. Historias atrapantes, recetas tentadoras y un fogón que une todo. Podés escanear el QR y entrar ahora a ultracom.com.ar. Además podés comprar las mejores electros, hasta 12 cuotas sin interés y con envíos gratis a todo el país, porque Ultracom va con vos. Amigos, nos tomamos un café de 30 segundos y seguimos con Industria hasta las 4. Viene una paleontóloga, especialista en dinosaurios, aquí en Industria Nacional.